La puerta de madera cruje al cerrarse. El sonido es suave pero definitivo, un cierre que separa. De un lado, el mundo con sus ruidos, sus luces, su desorden de cosas pendientes. Del otro lado, este espacio que tiene la oscuridad exacta que necesita para funcionar. El olor llega antes que cualquier otra cosa. Cedro viejo, incienso que se acumuló durante décadas en la madera, en la tela, en el propio aire que se queda atrapado ahí dentro. Un olor que reconoces aunque no sepas de dónde viene, que tu cuerpo reconoce antes que tu mente. Te sientas en el banco angosto. La madera está fría, aunque el resto de la iglesia tenga temperatura de cuerpos y velas. Aquí la temperatura es distinta, contenida, como si el frío viniera de las propias tablas. A tu derecha la rejilla. La conoces sin verla, la línea de rendijas verticales que dejan pasar la voz, pero no el rostro. El diseño es deliberado. La intimidad del secreto requiere que no haya cara, que lo que digas entre por esas rendijas y quede ahí, del otro lado, en un espacio que no es ni el tuyo ni el de nadie completamente. El sacerdote no ha llegado todavía, o está ahí y no lo escuchas. Solo hay silencio del lado de la rejilla. Llevas tanto tiempo haciendo esto que tus manos saben solas cómo doblarse. Tu cabeza sabe cuánto inclinarse. Tus labios saben el ritmo de las frases que van a empezar en un momento. Perdone, Padre. O simplemente el silencio que espera a que el sacerdote hable primero. Llevas toda la vida creyendo que este ritual tiene 2000 años, que Jesús lo instituyó, que siempre fue así. ¿Y si te dijera que ese confesionario, esa rejilla de madera, ese susurro obligatorio, que toda esa arquitectura tiene 810 años? No 2000, 810. Y que la fecha exacta es noviembre de 1215. Me llamo Rodrigo. Trabajé 20 años en una biblioteca de la Universidad del Valle de Atemajac, cuidando libros que los alumnos no podían consultar sin autorización del rectorado. Un día me pregunté por qué no podía leerlos yo. Ese día empezó todo. Y mira, voy a confesarte algo. Y lo digo así a propósito, porque el doble sentido de esa frase importa para lo que viene. Cuando leí esto por primera vez, mi primera reacción fue rechazarlo. No el dato en sí. El dato es verificable. Está documentado. Los historiadores llevan siglos discutiéndolo. Mi reacción fue hacia lo que el dato implicaba, para algo que tenía mucho más cerca que cualquier manuscrito. Mi mamá fue a confesarse cada semana durante 40 años. No porque lo eligiera con plena libertad. Lo hacía porque desde pequeña le habían enseñado que si moría sin confesarse no habría absolución. Esa frase se la había dicho su párroco, y ese párroco se la había dicho a su feligresa como si fuera una verdad de 2000 años, como si Jesús mismo lo hubiera dispuesto así. Cuando encontré la fecha, noviembre de 1215, Canon 21, Concilio de Letrán IV, lo primero que pensé fue en ella. Que esa obligación que organizó su vida espiritual durante 40 años tenía exactamente 800 años cuando se la enseñaron. No lo voy a decir con drama. No hay drama en esto. Solo una tristeza suave de entender tarde lo que debías haber entendido antes. Pero para llegar a 1215 hay que empezar desde el principio. Porque el camino que llevó hasta ese concilio es más raro de lo que imaginas. Voy a contarte la historia completa, no desde 1215 hacia atrás, desde el principio hacia 1215, porque este es un caso en el que el orden importa, en el que entender lo que había antes hace que 1215 no parezca una innovación, sino una consolidación de algo que ya llevaba siglos moviéndose. Estamos en los primeros siglos del cristianismo. No hay confesionarios, no hay rejillas de madera, no hay susurros en la oscuridad. Lo que hay es esto. El penitente llega el primer día de Cuaresma. Llega a la iglesia ante toda la comunidad.
No hay secreto, no hay privacidad. El proceso era completamente público y completamente visible. El obispo o el sacerdote lo recibía en la entrada. Le afeitaban la cabeza, le vestían con cilicio, una tela áspera, incómoda, que marcaba su estado ante todos. Le cubrían el rostro con ceniza. Luego entraba al espacio de la iglesia, pero no se mezclaba con los demás feligreses, permanecía separado, en el atrio, en la parte trasera, a veces de pie durante toda la celebración, cuando los demás se sentaban. Todos lo veían. Todos sabían por qué estaba así vestido. No había secreto posible. Y al final de la cuaresma, si el obispo consideraba que la penitencia había sido cumplida, recibía la absolución una sola vez en la vida. Eso es lo que hay que entender. No era un ritual que se repetía, era un sistema diseñado para casos extremos. Homicidio, adulterio, apostasía, las faltas más graves, y se aplicaba una sola vez. Si caías de nuevo después de haber recibido la absolución, ya no había vuelta. La iglesia primitiva no tenía un mecanismo para el pecado reincidente. ¿Cuántas veces en tu vida alguien te explicó esto en catecismo? ¿Cuántas veces alguien te dijo que la confesión que conoces es a donde entras solo, en silencio, a susurrarle tus pecados a un sacerdote a través de una rejilla y puedes volver la semana siguiente y hacerlo otra vez? No tiene ninguna semejanza con lo que practicó el cristianismo durante sus primeros 7 siglos. Estamos hablando de 400 años después de Jesús, de 500 años después de Jesús, de 600 años después de Jesús. En ninguno de esos siglos existió lo que tú conoces como confesión. Entonces, llegamos al siglo V y al desierto de Egipto. Hay algo que la historia oficial de la penitencia raramente menciona. La invención de lo que conocemos como confesión privada no ocurrió en Roma. No fue una decisión papal. No surgió de un concilio de obispos. Surgió en los márgenes del mundo cristiano, en los monasterios, sin ninguna autorización eclesiástica formal. Empieza con los monjes del desierto egipcio. En el desierto de la Tebaida, en los siglos IV y V, los monjes habían desarrollado la práctica de la dirección espiritual. Un monje joven o uno con dificultades espirituales iba a ver al abad, al anciano más experimentado de la comunidad, y le confesaba sus pensamientos, sus tentaciones, sus faltas. No era un sacramento, no era jurídico, era terapéutico, en el sentido espiritual de la palabra. El anciano escuchaba, daba consejo, prescribía ejercicios de penitencia. Lo que importa no era obligatorio para toda la comunidad cristiana. Era una práctica monástica dentro de los monasterios, entre monjes que habían elegido ese estilo de vida. Juan Casiano vivió con esos monjes en el desierto, estudió sus prácticas durante años y luego viajó al sur de la Galia, lo que hoy es el sur de Francia, donde fundó el monasterio de San Víctor en Marsella. Llevó con él las prácticas de los monjes egipcios, las adaptó, las sistematizó para un contexto europeo. Desde el sur de Francia, esas prácticas viajaron hacia Irlanda. Piénsalo un momento, estamos hablando de una práctica que nació en el desierto de Egipto, viajó a Francia con Juan Casiano en el siglo V y luego emigró a los monasterios irlandeses, sin aprobación papal, sin concilio que la autorizara, sin ninguna institución centralizada que dijera, esto es lo que debe hacerse. Los monjes irlandeses la tomaron y la refinaron. Desarrollaron lo que los historiadores llaman los penitenciales, libros que especificaban qué penitencia correspondía a qué falta. Un catálogo detallado de faltas y remedios. Algo mucho más parecido a un sistema clínico que a un ritual sagrado. Y entonces vinieron los misioneros. Los misioneros irlandeses del siglo VI y VII recorrieron Europa. Columbano, Colomba, sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Fueron a Escocia, a Inglaterra, a la Galia, a Alemania.
a Italia y llevaron con ellos los penitenciales y la práctica de la confesión privada, sin que nadie en Roma lo hubiera aprobado. Una revolución religiosa que llegó de los márgenes, del extremo occidental del mundo cristiano, de esos monasterios irlandeses en la orilla del Atlántico, donde los monjes copiaban manuscritos en la oscuridad y desarrollaban prácticas espirituales que el centro no había autorizado ni imaginado. Y Roma, cuando vio que esa práctica ya estaba demasiado extendida para ignorarla, hizo lo que las instituciones centralizadas hacen cuando no pueden detener algo que ya tomó vida propia. Lo reguló, lo incorporó, y en noviembre de 1215 lo convirtió en ley. Inocencio III. Es difícil entender el concilio de Letrán IV sin entender quién era el hombre que lo convocó. Inocencio III fue papa desde el año 1198 hasta su muerte en 1216. Es, para muchos historiadores, el papa más poderoso que tuvo la Iglesia medieval. No en el sentido piadoso de la palabra, en el sentido literal del poder institucional. Negoció con emperadores, excomulgó a reyes, lanzó la cruzada contra los cátaros en el sur de Francia, que terminó con la masacre de Béziers en 1209. Maten a todos, Dios reconocerá a los suyos. Y con 20 años de guerra religiosa en tierra europea. Era el apogeo del poder papal. Y en noviembre de 1215 convocó en Roma el concilio más numeroso desde Calcedonia, en el año 451. 377 años habían pasado desde el último concilio de esa escala. Vinieron 412 obispos, más de 800 abades y priores, representantes de 80 provincias eclesiásticas. El mundo cristiano occidental en un solo lugar. Lo que el concilio de Letrán IV produjo durante ese noviembre no fue un solo documento. Fueron 70 cánones, 70 disposiciones legislativas que reformularon la vida de la Iglesia de Occidente en puntos que iban desde la teología sacramental hasta el trato a los judíos y los leprosos. Y el más importante de todos, según los historiadores que lo estudiaron, fue el Canon 21. Su nombre técnico es Omnis Utriusque Sexus, todo ser humano de ambos sexos. El texto dice esto: todo fiel de uno u otro sexo, después de llegar a los años de discreción, confesará todos sus pecados, al menos una vez al año, a su propio sacerdote. 4 palabras cambian todo. Todos sus pecados, una vez al año, a su propio sacerdote. No es sugerencia, no es recomendación pastoral, no es un ideal de perfección espiritual al que aspirar. Es una ley, con consecuencias para quien no la cumpliera. El Canon 21 establecía que quien no pudiera demostrar que había cumplido con su confesión anual, tenía prohibido entrar en la iglesia en vida y no podía recibir sepultura cristiana tras la muerte. Primera ley en la historia del mundo cristiano que hace obligatoria la confesión privada al sacerdote. Uno de los especialistas que estudió este concilio escribió esto: el Canon 21 quizás sea el acto legislativo más importante en la historia de la Iglesia. No teológico, no espiritual, legislativo. La diferencia importa. ¿Cuántas veces te preguntaste por qué la confesión había que hacerla antes de morir, antes de comulgar, antes de casarse? ¿Quién dijo que era obligatoria? Un hombre, en noviembre de 1215, en una sala con 412 obispos y 800 abades. Inocencio III, no Jesús, no los apóstoles, no la Iglesia de los primeros siglos, un papa medieval en el apogeo de su poder temporal. Y hay algo más que los historiadores documentaron sobre ese mismo concilio, algo que Inocencio III construyó al mismo tiempo que el Canon 21, con la misma mano, en el mismo documento de 70 cánones, el Canon 3. El Canon 3 del mismo concilio de Letrán IV estableció el marco legal para perseguir a los herejes.
Los herejes debían ser entregados al brazo secular, a las autoridades civiles, para ser castigados. Las propiedades de los herejes podían ser confiscadas. Los señores que no persiguieran a los herejes en sus territorios podían ser excomulgados. Es el mismo documento, los mismos 70 cánones. El canon 21, que creó la confesión obligatoria, y el canon 3, que creó el marco legal para la persecución de herejes. No es coincidencia editorial. Inocencio III construyó un sistema. ¿Cómo sabe si alguien cumplió con su confesión anual? Por el párroco. El párroco de cada parroquia sabía quiénes habían venido a confesarse y quiénes no. Llevaba ese registro. Era responsable de él. ¿Cómo sabes si alguien podría ser hereje? El primer indicador era su falta de participación en los sacramentos. Un feligrés que no se confesaba, que no comulgaba, que no cumplía con sus obligaciones parroquiales anuales, era sospechoso. Su ausencia del confesionario era información. Los historiadores lo formularon así. La confesión se convirtió en un sistema de poder en el que el sacerdote tiene acceso privilegiado a todo lo que el fiel no puede decirle a nadie más. Y ese acceso privilegiado, multiplicado por cada párroco en cada parroquia de cada aldea y ciudad de Europa, creaba algo que el mundo no había visto antes en esa escala. Un sistema de recolección de información personal sobre el estado de conciencia de toda la población cristiana de Occidente. Anual, obligatorio, con consecuencias para quien no cumpliera. No lo digo como acusación. Lo digo porque ese es el análisis que producen los historiadores cuando estudian el Canon 21, con la misma atención con que estudian cualquier otro acto legislativo de esa magnitud. Y el hecho de que el mismo concilio que creó esa estructura de información también creara el marco para perseguir herejes y que ese marco se aplicara primero a los cátaros, luego a judíos, luego a leprosos y eventualmente a cualquiera que la institución considerara sospechoso. No es un dato que aparezca en los catecismos. Si alguna vez sentiste que la confesión era más un interrogatorio que una liberación, si alguna vez te fuiste del confesionario sabiendo que el sacerdote sabía cosas de ti que no le habías contado a nadie más, cosas que guardabas con cuidado, que no eran peligrosas en sí mismas, pero que te hacían dependiente de ese silencio del otro lado de la rejilla. Si alguna vez la penitencia que recibiste te pareció demasiado pequeña para el peso de lo que habías dicho y esa desproporción te dejó con una incomodidad que no sabías nombrar. Esa sensación tenía un nombre en latín desde 1215. No era espiritualidad, era el sistema funcionando exactamente como lo diseñaron. Y mira que yo vengo de una familia donde el confesionario era territorio sagrado. Mi mamá salía de confesar con una calma que yo reconocía desde pequeño, una calma que yo, de niño, interpretaba como paz espiritual, que quizás lo era también, pero que también era, ahora lo entiendo, el alivio de haber cumplido con una obligación que alguien le había enseñado que tenía consecuencias eternas si no la cumplía. La palabra obligación importa aquí. Mi mamá no elegía confesar porque encontrara en esa práctica una forma de crecer espiritualmente. Lo hacía porque le habían enseñado que no hacerlo tenía consecuencias, que si moría sin haberse confesado, su destino eterno quedaba comprometido. Esa es exactamente la lógica del Canon 21 de 1215. 40 años, cada semana. 800 semanas de obligación, cuya fecha de origen es noviembre de 1215. Ahora hay que ir al punto que los historiadores tardaron en articular con claridad, porque articularlo requería separar lo espiritual de lo político. Y separar esas dos cosas en la historia de la Iglesia medieval es un trabajo que no todo el mundo tiene disposición de hacer. La penitencia, el sistema de respuesta eclesiástica a las faltas morales, existió desde el principio del cristianismo.
Nadie niega eso. Lo que la Iglesia antigua hizo con la penitencia pública, lo que los monjes del desierto hicieron con la dirección espiritual, lo que los misioneros irlandeses llevaron a Europa, todo eso existió y tenía sus razones pastorales genuinas. Lo que ocurrió en 1215 no fue la invención de la práctica, fue la conversión de una práctica espiritual en un mecanismo jurídico. Hay una diferencia fundamental entre decirle a un feligrés que te recomendamos que te confieses regularmente, porque te ayuda espiritualmente, y decirle que tienes la obligación legal de confesarte con tu párroco una vez al año. Y si no lo haces, no puedes recibir los sacramentos ni recibir sepultura cristiana. La primera es guía pastoral. La segunda es control institucional. Y la segunda requiere exactamente lo que el Canon 21 diseñó. Un sacerdote propio, en una parroquia propia, con acceso privilegiado a la conciencia de cada uno de sus feligreses, una vez al año, de manera obligatoria. Los historiadores que estudiaron este sistema desde afuera, desde la sociología religiosa, desde la historia política medieval, notaron algo más. El mismo mecanismo que creó el confesionario obligatorio también creó lo que en el siglo III se llamó la cura animarum, el cuidado de las almas de una parroquia. Un sacerdote era responsable de las almas de su parroquia, no solo en el sentido espiritual. Era el punto de contacto entre esas almas y la institución. Sabía quién cumplía y quién no. Sabía qué había detrás de la rejilla. Tenía acceso a información que nadie más tenía. Eso es poder. No el poder dramático de los ejércitos y las conspiraciones. El poder lento, acumulativo, de quien sabe lo que los demás guardan. De quien es el intermediario necesario para que el fiel pueda relacionarse institucionalmente con su Dios. Cuanto más dependiente de ese intermediario, más indispensable se vuelve ese intermediario. Esa frase no es mía, es de Spinoza, y llegué a ella de la misma manera que llego a casi todo lo que vale la pena en estos años de investigación, buscando a alguien que hubiera hecho las preguntas antes. Mira, voy a confesarte algo. Y siguen siendo dos palabras que en este contexto pesan distinto. Cuando empecé a investigar el Concilio de Letrán IV y el Canon 21, mi primer impulso fue buscar si Spinoza había dicho algo al respecto. No de 1215 específicamente. Spinoza murió en 1677 y sus preocupaciones eran las del siglo XVII, no las del XIII. Pero Spinoza tenía una manera de formular el problema institucional de la religión que yo necesitaba para entender lo que estaba viendo. Volví al Tractatus Theologico Politicus capítulo 5 y al capítulo 19. En el capítulo 5, Spinoza escribe algo que lleva casi 400 años, siendo una de las observaciones más incómodas que alguien haya puesto en papel sobre la función de las ceremonias religiosas. Las ceremonias, los ritos, los sacramentos, dice Spinoza, no son mecanismos para acercar al individuo a Dios. Son mecanismos para mantener la cohesión de la institución que los administra. No lo dice con malicia. Lo dice con la precisión de alguien que ha observado cómo funcionan las instituciones religiosas durante generaciones. Una institución que requiere que yo pase por ella para relacionarme con lo sagrado es una institución que necesita ese requisito para existir. La obligatoriedad no es un accidente, es arquitectura. En el capítulo 19, Spinoza va más lejos. Analiza la relación entre el poder civil y el poder religioso en el Estado soberano. Y en ese análisis hay una observación que ilumina directamente 1215. Cuando una institución religiosa convierte sus prácticas espirituales en obligaciones legales, cuando pasa de sugerir a imponer, de recomendar a legislar, lo que cambia no es el contenido espiritual de la práctica. Lo que cambia es quién tiene el poder sobre la conciencia del fiel.
Antes de 1215, el fiel podía o no confesarse. Nadie lo obligaba. Existían prácticas, tradiciones, recomendaciones, pero la conciencia del fiel era, en un sentido importante, suya. Después de 1215, el fiel tenía la obligación de presentarse ante su párroco propio una vez al año y revelarle sus faltas. La institución tenía acceso legal a la conciencia de sus miembros. Cuanto más te hago dependiente de un intermediario para relacionarte con Dios, más indispensable me vuelvo yo. Esa es la mecánica que Spinoza describió, no como teoría conspirativa, como descripción de cómo funcionan las instituciones que necesitan justificar su existencia como intermediarios necesarios. El Canon 21 de 1215 es un caso de estudio perfecto de esa mecánica. Hay algo que me sigue dando vueltas y quiero ser preciso al decirlo porque importa la precisión aquí. No estoy diciendo que la confesión no tenga valor espiritual. Hay algo real en la práctica de nombrar lo que hiciste, de sacarlo del silencio interior, de recibir respuesta de alguien que escucha. Los psicólogos llevan un siglo describiendo los efectos terapéuticos de algo muy parecido a eso. El hecho de que esa práctica tenga valor no requiere que sea sobrenatural para tenerlo. Lo que estoy diciendo es algo distinto. Estoy diciendo que hay una diferencia enorme entre una práctica que tiene valor espiritual genuino y una práctica que una institución convirtió en obligatoria con consecuencias legales para quien no la cumpliera. Estoy diciendo que cuando alguien te enseñó que debías confesarte, no te explicó que la obligatoriedad de esa enseñanza tenía una fecha de origen que no eran los tiempos apostólicos, sino noviembre de 1215. No te explicó que los primeros 7 siglos del cristianismo no tuvieron esa práctica. No te explicó que la confesión privada la inventaron los monjes irlandeses sin autorización papal. No te explicó que Roma la convirtió en ley cuando ya era demasiado tarde para ignorarla. Te enseñaron la práctica como si tuviera 2000 años. Tiene 800 y esa diferencia no destruye el valor que pueda tener, pero sí destruye la narrativa de que Jesús instituyó exactamente esto, esta rejilla, este susurro, esta visita anual obligatoria al párroco propio. No lo instituyó Inocencio III en 1215. Y si alguna vez la diferencia entre instituyó Jesús e instituyó un concilio medieval te parece pequeña, considera lo siguiente: toda la autoridad que tiene un sacerdote para absolverte de tus pecados depende de que esa cadena remonte a Jesús. Si el eslabón de 1215 es legislativo y no apostólico, la cadena no llega tan lejos como dicen. La piensas a ella, a tu mamá, a tu abuela, a cualquier persona que conociste en tu vida, y si creciste en familia católica la tienes, todos la tenemos, que organizó parte de su vida espiritual alrededor de esa obligación, que se confesó antes de morir con el peso de quien sabe que hay consecuencias si no lo hace, que vivió con la sensación de que entre ella y Dios había un intermediario necesario, un sacerdote que debía saber lo que ella no podía decirle a nadie más, para que la absolución pudiera llegar. Y la pregunta que yo no sé cómo responder, que lleva años sin respuesta en algún cajón de mi cabeza, es esta: ¿qué cambia para ella, para ti, para cualquiera que vivió así, saber que esa obligación tiene 800 años y no 2000? No tengo la respuesta, pero pienso que hay algo en la honestidad de la pregunta que vale la pena aunque no haya respuesta. Vuelve al confesionario. La misma oscuridad, el mismo olor a cedro y a incienso, la misma rejilla, solo que ahora sabes algo que no sabías antes. Ese confesionario tiene 800 años de historia documentada, no más. La rejilla de madera que separa tu voz del rostro del sacerdote fue diseñada en función de un canon votado en 1215.
La obligación que te llevó hasta esa puerta de madera fue escrita por Inocencio III, el Papa que también lanzó la Cruzada Albigense en un concilio con 412 obispos en Roma. Los primeros 7 siglos del cristianismo terminaron sin ese confesionario. Los monjes irlandeses lo inventaron, sin autorización, en los márgenes del mundo cristiano, como práctica monástica privada. Roma lo incorporó cuando ya no pudo frenarlo, y en 1215 lo convirtió en ley, con consecuencias para quien no cumpliera, al mismo tiempo que creaba el marco legal para perseguir herejes. Eso no te lo contaron, no porque no lo supieran, sino porque hay cosas que una institución elige no explicar, cuando explicarlas complica la narrativa de origen que justifica su autoridad. Y ahora quiero que pienses en algo. La próxima vez que alguien te diga que la confesión es un sacramento que Jesús instituyó, que tiene 2000 años, que es parte esencial del mensaje apostólico. Recuerda que los 2 manuscritos griegos más completos del Nuevo Testamento, los mismos que conservan el texto más antiguo de los Evangelios, no contienen ningún mandato de confesión privada obligatoria al sacerdote. Juan 20, versículo 23. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es una frase de autoridad general. No dice nada sobre una rejilla de madera. No dice nada sobre una vez al año. No dice nada sobre el párroco propio. Eso lo dijo Inocencio III en noviembre de 1215. Y la diferencia entre esas 2 fuentes de autoridad no es pequeña. Una es el fundador del movimiento. La otra es el hombre que en ese mismo concilio de 1215 también creó el marco para perseguir a quienes no se ajustaran a la versión oficial del movimiento. La puerta de madera cruje al abrirse. De regreso a la luz, al ruido, a las cosas pendientes del mundo. Y llevas contigo algo que antes no tenías. No es una certeza. No es una respuesta definitiva. No es un argumento para usar en ninguna discusión. Es una pregunta. La pregunta que la fecha de noviembre de 1215 plantea de manera que ya no puedes ignorar si la escuchaste. Si ese ritual tiene 800 años y no 2000, si fue inventado en los márgenes por monjes sin autorización, regulado por Roma cuando ya era tarde para frenarlo, y convertido en obligación legal por el Papa más poderoso de la Edad Media, en el mismo documento que creó el marco para perseguir herejes. ¿Qué cambia en la forma en que entiendes la autoridad del sacerdote que está del otro lado de la rejilla? ¿Qué cambia en la relación que esa institución dice tener con lo que Jesús fundó? ¿Y qué cambia para ti si la persona que te enseñó que debías confesar no sabía que lo que te estaba enseñando tenía una fecha de origen tan precisa, tan documentada y tan distinta de la que le habían dicho a ella? No te lo pregunto para quitarte algo. Te lo pregunto porque el texto merece que lo leas completo. Y el texto completo de este ritual, desde el desierto de Egipto hasta los monasterios irlandeses, desde los misioneros célticos hasta noviembre de 1215, es una historia que nadie resumió nunca en el catecismo, aunque el Canon 21 lleve 810 años disponible para quien quiera leerlo.